Bienvenidos amigos de la Liga del Misterio y gracias por visitar este canal. Vamos a empezar con el capítulo número 1, con el capítulo que habíamos dicho que íbamos a empezar, con el primer evento fuerte, el primer evento que va a marcar claramente la agenda de la élite. Digamos, si no lo quieren llamar Illuminatis, lo vamos a llamar la élite o lo vamos a llamar la Matrix, no por la referencia, digamos, a la película de la Matrix, sino, digamos, a la Matrix como una, digamos, concepto mucho más amplio, donde hay un grupo de gente o de sociedades secretas manejando, controlando de algún tipo, de algún modo, la vida de las personas. Cuando nos referimos a la Matrix, no necesariamente estamos haciendo referencia a la película tan conocida. Vamos a empezar con el primer evento fuerte que va a poner, digamos, el acelerador en la agenda, en el mapa de los Illuminatis o de la élite, que es la asunción del Papa Francisco. Tenemos la asunción del Papa Francisco, anteriormente cardenal Jorge Bergoglio, cardenal de Argentina y, digamos, monseñor de la diócesis de Buenos Aires. Tenemos un evento acá ya que es, digamos, extraño, tenemos un evento que es raro, que, digamos, eligen un papa estando el otro papa vivo. Para los que no conocen, digamos, lo de la Iglesia Católica, cómo se maneja la Iglesia Católica o cómo son los mecanismos dentro de la Iglesia Católica, vemos, por ejemplo, que un papa es papa hasta el día que muere. No importa qué tan enfermo esté, no importa qué tan enfermo esté, digamos, sigue siendo papa hasta el día que muere. Sigue ejerciendo de papa hasta el día que muere y se espera hasta ese día para elegir un nuevo papa. Acá tenemos un evento fuerte, acá tenemos un evento raro, que es, digamos, que se eligió un papa, estando el otro papa vivo, y diciendo que, bueno, al otro papa estaba mal de salud, que tenía problemas de salud y que por eso no podía seguir siendo papa. Digamos, lo vemos aún hoy, en la actualidad, hoy en día, el papa anterior, que es el Papa Benedicto XVI, el nombre real de él es Joseph Ratzinger, pero el nombre que adquirió cuando fue papa fue el de Benedicto XVI. Lo tenemos hoy en día que ese papa está vivo, que ese papa está, digamos, vivito. Hoy en día está vivo el papa Benedicto XVI. Y ya pasaron varios años desde que asumió el Papa Francisco y de que él fue corrido o dejado de lado. Entonces tenemos acá algo bastante raro dentro de la Iglesia Católica, por lo menos, que es elegido un papa mientras el otro está vivo. El otro papa está vivo todavía y es elegido un nuevo papa. Es elegido un nuevo papa, pero ese papa no va a venir de cualquier parte, no va a venir de cualquier lugar. Viene de Latinoamérica y viene más específicamente de la Argentina. En la Argentina, donde tenemos una cantidad de gente vinculada con los Illuminatis que trabajan a plena luz del día y que ya lo hemos mencionado: Tinelli, Los Nocheros, una cantidad larga de artistas y de gente del espectáculo y de la política que están vinculados a los Illuminatis y que trabajan bajo la luz del día, digamos, que trabajan ante la vista de todo el mundo. Lo que no digo que en otros países no haya esta gente, lo que no digo que en otros países no funcionen estas personas, pero por lo menos en otros países lo hacen de forma oculta, o lo hacen de forma sutil, o trabajan en las sombras. Acá los tenemos que están a plena luz del día, trabajando. Tenemos un Papa Francisco que fue elegido estando el otro vivo. Ese fue el primer evento raro, el primer evento extraño que ya nos muestra, digamos, la agenda de los Illuminatis, queriendo poner a un representante directamente de ellos, queriendo poner a un representante que está con ellos y que representa los intereses de ellos, corriendo al otro papa y dejándolo de lado. Después vamos a explicar, digamos, a qué veneran estos Illuminati, qué es lo que veneran. Ellos veneran algo parecido como a una ideología, como una deidad que se llama el que está en el umbral. A mí me llegaron un par de libros donde explica enteramente esta ideología que tienen ellos, esta creencia que tienen ellos, los Illuminatis. Ellos veneran a un tipo de deidad o a un tipo de entidad, no sé si llamarla deidad, pero un tipo de entidad, y esta entidad se llama el que está en el umbral. Que eso vamos a hacer un video también mucho más adelante explicando esta creencia que tienen ellos, esta creencia en ese
en ese tipo de ser o en ese tipo de manifestación, digamos, que se manifiesta o está manifestada en otro plano, pero que necesita una representación en este plano, en el plano terrenal, en el plano nuestro, en el plano mortal, en el plano en este mundo, en este mundo nuestro, en este mundo real. Esa entidad, el que está en el umbral, digamos, lo conocemos por ese nombre, el que está en el umbral, esa entidad necesita un representante acá, en este lugar, en este plano. ¿Y quién mejor para ser representante de esa entidad, del que está en el umbral, que el mismo Papa de la Iglesia Católica, el mismo Papa del Vaticano, como máxima autoridad religiosa del mundo, más allá de que hay otras religiones, si bien hay otras religiones como los musulmanes, los judíos, las iglesias evangélicas, que son un desprendimiento de la Iglesia Católica, tenemos hoy como máxima autoridad religiosa a nivel mundial el Papa Francisco, el Papa de la Iglesia Católica. Entonces tenemos a esta entidad que veneran los Illuminatis, el que camina en el umbral, o el que está parado en el umbral, necesita un representante, necesita resonar en este plano, porque está en otro plano existencial, porque está en otro plano de realidad diferente a este, pero no puede entrar a este plano. Podemos hacer una analogía, por ejemplo, con el Señor de los Anillos. Ustedes se acuerdan, en el Señor de los Anillos, que había una entidad que se llamaba Sauron. Esa entidad que se llamaba Sauron se manifestaba, simplemente se manifestaba como un ojo en una torre oscura, en Tierra Media, donde estaban todos los personajes que conocemos del Señor de los Anillos. Había tipo como una torre, y digamos encima de esa torre había como un ojo de fuego. Pero se mencionaba en los libros, o se menciona en el libro del Señor de los Anillos, que ese ojo de Sauron, era una representación de Sauron en ese mundo, en la Tierra Media, pero que la forma de Sauron era otra. Bueno, acá comprendamos exactamente lo mismo. El que está en el umbral necesita un representante en este plano existencial. Y ese representante, que digamos, es el Papa de la Iglesia Católica, una de las máximas autoridades a nivel mundial con lo que respecta a religión. Entonces tenemos al Papa Francisco, que se lo vinculó, o que desde un primer momento se lo vinculó con el populismo, con la ideología populista. En un primer momento fueron muy pocos los que se atrevían a decir o se atrevían a mencionar de que el Papa Francisco estaba afiliado a la ideología populista, pero no de un populismo, digamos, bien pensado. Bueno, el populismo no es, digamos, bueno, digamos, no hay un populismo bueno, digamos, el populismo es malo siempre. Por ejemplo, populismo era lo que hacía Hitler, digamos, de alguna forma, digamos, ganarse al pueblo alemán, cómo se ganó al pueblo alemán para que lo votara como primer canciller, digamos, eso fue una forma de populismo. El populismo, vale recordar que el populismo puede ser de derecha, de izquierda, de centro derecha, de centro izquierda. Digamos, el populismo se puede disfrazar tanto de derecha como de izquierda, pero es populismo. Entonces tenemos al Papa Francisco vinculado, afiliado a esta ideología populista, y más específicamente a una ideología populista latinoamericana. Y eso también lo vamos a ver mucho más adelante. Vamos a ver mucho más adelante, digamos, la agenda de la Iglesia Católica y de los Illuminati, que son lo mismo, que en realidad son lo mismo. En realidad, digamos, la Iglesia Católica y los Illuminati son lo mismo. O se podría decir que la Iglesia Católica, el Vaticano, es una apéndice de este, digamos, gran movimiento o gran ideología, o gran creencia que son los Illuminatis. Que los Illuminati compraron en algún momento, en algún determinado momento de la historia, compraron al Vaticano y por ende compraron a la Iglesia Católica. Esto no quiere descartar que mucha gente de buena fe, que mucha gente cree en la Iglesia Católica y que mucha gente en su buena fe y en su buena voluntad, digamos, siga a una Iglesia Católica, rece a un determinado Dios,
pero que en realidad los líderes de la Iglesia Católica, digamos, tienen otros planes o tienen una agenda secreta que desconoce el común de los feligreses o de los, digamos, que por ahí por buena fe o por buena voluntad, digamos, son católicos, digamos, ¿ok? Digamos, muchas veces, digamos, tampoco nosotros los ciudadanos de un pueblo sabemos lo que hacen los gobernantes o las agendas secretas que tienen los gobernantes. Acá también es lo mismo, por ahí hay muchos, digamos, católicos de buena fe que siguen la religión católica, que realmente rezan a un Dios y le prenden vela a determinados santos en su buena voluntad y en su buena fe, pero digamos muchas veces vos no sabés lo que hacen, digamos, los líderes de esas iglesias, de esa iglesia católica, digamos, que tiene otra agenda y que por ahí no le importa a esa gente que en su buena voluntad y en su buena fe, digamos, siguen a esa religión. Disculpa. Bueno, entonces no sabe, muchas veces la gente, digamos, en su buena, eso también hay que explicarlo, muchas veces, digamos, no todos, digamos, los que están siguen o van a la iglesia los domingos, realmente saben, digamos, la agenda secreta de estas personas, ¿no? Porque, por un lado, la religión es una cosa, la fe es una cosa, Dios es una cosa, y por otro lado, digamos, los que manejan la iglesia católica, los que manejan toda la rosca esa, son personas. Digamos, son personas permeables a la corrupción, son personas permeables a todo lo, digamos, lo que el ser humano o lo que una persona común puede tener. Digamos, no por nada la Iglesia Católica tiene tantos curas, sacerdotes acusados de abuso y de violación a menores. Entonces, digamos, hay que diferenciar una cosa de otra, digamos, una cosa es la religión y una cosa es Dios y otra cosa, digamos, son el ser humano que sigue siendo ser humano por más que lleve una sotana o por más que lleve digamos, o esté vestido de sacerdote, de cura o de lo que sea. Entonces, bueno, acá tenemos, primero hagamos esa diferenciación. Entonces tenemos esta iglesia católica que es abiertamente populista, o por lo menos el líder el Papa Francisco, es abiertamente populista. Bueno, esto lo vamos a explicar en el siguiente video, de cómo se relaciona el Papa Francisco, Cardenal Bergoglio, con esta ideología populista. Cómo, digamos, a través de esta ideología populista quiere, digamos, de alguna forma penetrar, digamos, en Latinoamérica con esta ideología. Esto lo vamos a explicar en el segundo video del primer evento fuerte, de este primer evento fuerte, donde va a marcar la agenda de la élite, de esta agenda Illuminati, y de cierta forma, digamos, es el primer evento fuerte donde vemos que mueven el tablero y mueven la ficha para que pase todo lo que está pasando hoy en día. Nos volveremos a ver en el segundo video y gracias por visitar este canal.